Subcomandante Marcos, nada más y nada menos que Julio Scherer García. Y para mí significa mucho que este mediodía esté en esta cabina. María Scherer, bienvenida María, ¿cómo estás? Querido, feliz de estar contigo el día de tu estreno. Muchas gracias María, y también está mi querido Santiago Ibartó Scherer, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Queridísimo, encantado de estar aquí. Gracias. Y para mí era muy simbólico justamente detenernos en el libro que acaba de salir, que incluso está calientito de la imprenta, que es Periodismo para la Historia, una antología de textos de Julio Scherer García, nada más y nada menos que uno, pues digamos, de los pilares del periodismo del siglo XX en este país. Cuéntanos un poco de este libro, María, y de lo que significa. Este libro, Javier, tiene una bonita historia porque mi papá en vida nunca quiso hacer una recopilación de sus textos periodísticos. Su familia siempre quiso hacerlo, para nosotros era muy importante y significaba mucho, pero él ¿Y cómo nos cortaba? No insistan, no va a pasar. No va a pasar. No, y nos decía, cuando yo no esté, dedíquense a eso, ¿no? No estaba prohibido, pues. Pero la razón que él tenía es que era muy perfeccionista, le gustaba mucho trabajar sus textos. Y como nos pasa a muchos periodistas, y creo que a todos los escritores, cuando revisitas, ¿no? O cuando relees un viejo texto, pues a algunos no les gusta un viejo texto, ¿no? Claro. Piensan que es mejorable y que es perfectible. De hecho, por ahí en el prólogo dice, no me santifiquen ni me idealicen, No me idealicen. Porque de los primeros textos no estoy tan orgulloso, decía por ahí, se van a sorprender. Exacto, de hecho ocurrió con un par de sus textos, ¿no? Con un clásico como es el indio que mató al padre Pro, que lo reescribió, lo rehizo, pero eso era imposible con la totalidad de su obra o con una recopilación importante como es esta. Entonces, pues él murió, pasó mucho tiempo, nos llevó un rato, pero finalmente y felizmente esa antología ahora está aquí y la ponemos en manos de estudiantes de periodismo, de profesores de periodismo, es que ¿cómo faltan de los que libros, han seguido su obra? ¿Cómo faltan libros sobre periodismo y de clases de periodismo en este país? Pues ahora está uno indispensable. No, bueno, indispensable. Periodismo para la Historia. Santiago, como nieto, ¿qué no habías visto de tu abuelo, Julio Scherer? Y lo viste hasta que lo tuviste en las manos esta antología. Híjole, fue maravilloso para mí, Javier. Primero, como reconciliarme con el nombre de Excelsior, ¿no? Porque yo nací ya post-golpe Excelsior. Entonces, para mí Excelsior estaba como satanizado y demás, ¿no? Y no es como que podías volver a sus páginas en cualquier momento, ¿no? Hasta que empecé a hacer un trabajo yendo a la biblioteca Lerdo de Tejada y empecé a ver los ejemplares y demás. Ir redescubriendo a mi abuelo a través de sus textos desde muy joven, mucho más joven de lo que yo ya no soy hoy, ¿no? Es maravilloso porque te lo vas imaginando ahí con esa pasión, con esa curiosidad, con esa obsesión que tenía por la noticia. Me encontré unas crónicas maravillosas con un don Julio de 23 años persiguiendo ahí al cadáver el cadáver que nunca nadie vio de Pedro Infante, por ejemplo, haciendo una crónica maravillosa llegando a la Ciudad de México. Era imaginártelo a él, ¿no? Cómo él trabajó muchísimo en lo que llegó a ser, porque él decía que él no partía de su inteligencia, sino de la sensibilidad. Y ahí veías todos sus sentidos al máximo, ¿no? Cómo veía cosas que nosotros no vemos, claro. Y te las contaba, ¿no? Estamos hablando del libro Periodismo para la Historia, una antología de Julio Scherer García. Es un poco injusta esta pregunta, María, pero ¿cuál es el Julio que más te gusta de esta antología? ¿El joven lo ves crecer, lo ves con más fuentes? ¿Puedes ver esta evolución periodística de Julio Scherer García en estas páginas? Sí, totalmente. El que más me gusta es el viejo. Es el viejo porque vas viendo su gusto por las palabras y vas viendo al periodista transformándose y convirtiéndose en escritor. Entonces entiendo muy bien eso que le pasaba, ¿no? Esa negativa a haber publicado estos textos de joven, reportero, ¿no? Porque como escritor maduro y después como escritor viejo, le costaba trabajo ver una coma mal puesta, ¿no? O un calificativo que podía haber sido sustituido por uno mucho más preciso.
¿no? Hoy lo entiendo muy bien, lo respeto muchísimo. Hay un texto que me cuesta mucho trabajo y me deja así con un nudo en la garganta, que es el último texto, que es un texto publicado post-mortem, que es un texto, además, a través de esos no son textos que están en este libro, ¿no? Son textos que están en otros libros, pero este último, publicado ya que él no estaba, habla sobre el sufrimiento de sus últimos años de su vida, ¿no? Ya que estaba muy enfermo. Claro. Y te pido, Santiago, que nos regales, para terminar esta entrevista, ¿te acuerdas de cómo escribía en La Manía? Si escribía siempre en el mismo lugar, si escribía acompañado de alguien, si escribía solo. ¿Cómo recuerdas a tu abuelo escribiendo? No, claro. Lo recuerdo, vienen a golpes de imagen como sonaba su máquina de escribir de niños que siempre escuchábamos detrás de la puerta de su biblioteca, ¿no? En las distintas que tuvo. Siempre con la cabeza, con los ojos en la página, muy concentrado, teclazos duros, firmes. Y él decía que era una disciplina, que había que trabajar, ¿no? Madrugadas enteras, era un incansable realmente del oficio y vivió para eso y a eso es a lo que nos tratamos de anclar con estos cabos que vamos tratando de recuperar con el tiempo, ¿no? Pues bueno, ojalá se convierta en este libro de texto de todas las universidades que enseñan periodismo, y así tiene que ser. Para mí significa muchísimo estar presentando este libro en este primer día, Periodismo para la Historia, esta antología de Julio Scherer García. Los conozco desde hace mucho tiempo, pero de verdad les agradezco el doble, el estar aquí significa mucho. Gracias, María, de verdad, por estar aquí, Javier, este mediodía. Tú vayas, yo voy. Gracias, María, y gracias, Santiago, de verdad. Queridísimo, Qué siempre gusto. estamos aquí. Qué gusto tenerlos en este primer día. Es Periodismo para la Historia, esta antología de Julio Scherer García. Y vamos ahora